impactado de manera significativa en el sector económico, productivo, social, político, educativo y en el de la salud, en especial de aquellos países que tienen un sistema de salud tan frágiles como es el sistema de salud nuestro, el sistema de salud colombiano. Esto pues se puede comprobar fácilmente al observar el número de infectados o las muertes en todo el mundo. También es evidente la crisis económica que experimentan todos los países en general y del cual en estos momentos pues están luchando, tienen una lucha incesante para poder salir de esa crisis económica. También a la pandemia se le han asociado otros factores como es la ansiedad por contraer el virus y la misma ansiedad por la evolución de la enfermedad, pues sabemos que en todas las personas la enfermedad no evoluciona de la misma manera. También, pues, un factor asociado ha estado en las pérdidas económicas y familiares que han sucedido, en el distanciamiento social, pues nos han alejado de nuestros amigos, de nuestros padres, en general de toda nuestra familia. Pero también un problema bastante importante ha sido la discriminación que han sufrido tanto el personal de la salud como las mismas personas que han estado expuestas a la enfermedad. Pero sin duda, quizás la trascendencia más importante de la pandemia ha estado en la gran desigualdad social, en la distribución de los recursos y en la igualdad de oportunidades. Todos no hemos vivido la pandemia de igual manera. Sabemos que de pronto las personas que han tenido los escasos recursos se han enfrentado a la pandemia de una forma muy diferente a los que, por ejemplo, a algunas personas adineradas que han podido confinarse en sus casas de country, en su vida, y pues tener un confinamiento como si estuvieran de vacaciones. Entonces, ha sido muy desigual el enfrentamiento durante toda la pandemia. Un acontecimiento común durante la pandemia ha sido la desproporción entre los recursos disponibles y el número de pacientes que podrían necesitar estos recursos para su atención. Es decir, ha habido un desequilibrio entre las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de esos recursos sanitarios. Hemos visto que en algunos países, desarrollados o no, la capacidad hospitalaria ha colapsado y la falta de ventiladores, test y elementos de protección personal se han hecho presentes. Y en el marco de estas situaciones, pues surgen realmente pues una gran tensión y unas preocupaciones morales que derivan en verdaderos dilemas éticos y bioéticos, los cuales se presentan porque, como les decía, cada actor, llámese población general, personal de salud, directivos, gobernantes, todos han asumido una postura diferente frente a la pandemia. Y que esas posturas diferentes generan tensiones entre ellas y en ocasiones desacuerdos. También se presenta porque una o varias personas entran en conflicto con la norma, la norma moral entra, o las condiciones morales entran en conflicto con la norma. Por ejemplo, la normatividad de tener que quedarse en la casa confinado, pero que a la vez pues una condición moral, es que hay que tener que subsistir, hay que tener que ir a buscar el sustento diario, hay que mantener una familia. Entonces, eso hizo que muchas personas entraran en ese conflicto moral, si cumplir la norma o definitivamente dejarla de cumplir y seguir con su convicción moral. También un conflicto ético se presenta cuando varias personas o instancias normativas tienen distintas soluciones a seguir ante un evento específico y además cada uno asume que esa postura es la más aceptable. Vemos cómo cada día salían pues, desde las diferentes instancias, sociedades científicas, la OMS, hoy daba una solución al problema, pero una sociedad científica sacaba otro protocolo y muchas veces esos protocolos se enfrentaban y definitivamente el profesional de la salud, que eran los que tenían que estar aplicando esos protocolos, pues en determinado momento no sabían en dónde ubicarse. En este sentido, pues los principales dilemas éticos, principales problemas y dilemas éticos están relacionados pues
porque definitivamente los valores y las virtudes se expresan de una manera muy diferente. Por ejemplo, un valor que se ha hecho presente o ha generado durante toda esta pandemia es la solidaridad y la empatía. Y eso nos ha llevado a que nosotros actuemos en beneficio de las otras personas, las cuidemos, etcétera. Pero también el mismo miedo a enfermar ha hecho que nosotros asumamos en algunas ocasiones posturas mezquinas, posturas donde solamente tratamos de proteger a los más allegados e inclusive hemos llegado a discriminar con tal de tratar de protegernos contra esa infección. Un problema bastante importante ha sido la gran información, y esta gran información pues ha saturado a los profesionales de la salud. Nos invadieron con información de un lado o de otro, la información nos llegaba a través de los noticieros, las redes sociales fueron una gran fuente de información, pero también fueron una gran fuente de desinformación, y mucha gente, pues por eso, muchas personas, muchos personal de salud, por esta desinformación, esta saturación de la información, se sintieron paralizados, se sintieron incapaces de tomar unas decisiones. Ya lo mencionaba, que la distribución de los recursos en casos en contextos de emergencia pues ha sido uno de los mayores dilemas en los cuales nos hemos enfrentado. Otro problema ha sido la urgencia de investigar soluciones a la pandemia. En esta época de pandemia, en estos tiempos de pandemia, los protocolos de investigación se han flexibilizado, los tiempos de las investigaciones han sido diferentes, se han acortado esos tiempos y de una u otra manera esto ha afectado a los profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud en ocasiones son los que tienen que aplicar esos protocolos o tienen que ser o son las personas que participan de las mismas investigaciones o son las personas que son reclutadores de los participantes de la investigación. Un problema bastante importante, ya lo mencionaban los panelistas anteriormente, es haber enfrentado esa experiencia de enfrentar, convivir, incluso pensar sobre la propia muerte. Sin embargo, pues ese temor al que estuvimos enfrentados o han estado enfrentados todos los profesionales de la salud, se ha vencido por la obligación ética de tener que salir a trabajar para tratar de solucionar los problemas a las personas que han tenido o han estado en contacto con el virus, han estado infectadas por el virus. El temor a la muerte lo ha tenido que enfrentar y vencer, enfrentarse a la propia muerte de los compañeros de trabajo, etc. Y algo relacionado con esto de la muerte ha sido la privación en las prácticas culturales, en la libertad de creencia y de religión. Pues para los profesionales de la salud no fue fácil enfrentar la muerte con los familiares, porque los familiares en esta época de pandemia se le privó a que las personas realizaran esas prácticas culturales con sus muertos, acompañar a sus muertos a los funerales. Inclusive los mismos profesionales de la salud no hemos podido acompañar a nuestros colegas que se nos han muerto. Y realmente pues esto ha sido una gran carga moral que nos ha llevado inclusive a una angustia moral. También la violación en sus diferentes formas, ya también los mencionaban los panelistas anteriormente, y esta, por ejemplo, ha estado relacionado a los profesionales de la salud se les ha negado de alguna manera la manera de, no se les ha permitido cuidárseles aún queriendo. A muchos profesionales de la salud al inicio, sobre todo al inicio de la pandemia, se le negaron los elementos de protección personal, y esto pues, a pesar de que no tenían los elementos de protección personal, ellos tuvieron que salir a trabajar de igual manera, aún exponiéndose a esta problemática. Definitivamente, entonces, estos dilemas han representado o representan un enorme reto para las personas, los profesionales y las autoridades de los sistemas de salud,
quienes tienen que tomar las decisiones con esa gran carga ética y para los cuales no estaban preparados, no existían protocolos, en fin. Pues de ahí es donde la reflexión ética, sistemática y explícita puede aportar elementos relevantes y por ende valdría la pena apelar a los recursos éticos de los cuales ya disponemos para analizar, evaluar y tomar decisiones en el ámbito de la salud en general y en estos casos de la emergencia sanitaria en particular. Esto incluye pues anticipar dilemas y reconocer que muchas veces no se cuentan con los elementos suficientes para resolverlos. Pues retomando, uno de los mayores dilemas que es la de la distribución de esos recursos escasos, aquí valdría la pena como preguntarse qué criterios son éticos para decidir la manera de asignar los recursos en salud adecuadamente o para seleccionar la persona a quien se le deba ofrecer esos tratamientos. ¿Habrá alguien más útil para la sociedad que merezca utilizarse o se le brinde a ellos los recursos para su curación? ¿Se le debe dar la hospitalización, la ventilación mecánica, las vacunas a todas las personas o solo a algunas? ¿A quién? ¿A los más vulnerables o los más jóvenes o los más productivos o a las personas más ilustres, a los médicos, a los investigadores o a los profesores? En fin, o se le debe dar a las personas que pueden pagar la salud. La pregunta, pues la respuesta no ha sido fácil para los profesionales ni para aquellas personas que tienen que tomar la decisión. Pero como les decía anteriormente, la reflexión ética nos permite a nosotros llegar a unas conclusiones y decir que tenemos dentro de la ética unos recursos a los cuales podemos llegar y que nos aportan suficientes elementos para esa toma de decisiones. Parece ser que la ética del utilitarismo pues ofrece muchas oportunidades o muchos elementos para esa toma de decisiones. En esta ética del utilitarismo, su principio básico es que el mayor bien para el mayor número de personas. Sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, pues las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad. Para su aplicación definitivamente necesitan pues, de un previo análisis cuidadoso sobre el cálculo del costo-beneficio de las decisiones y los resultados que se obtendrían de su probable aplicación. Desde esta perspectiva, la solución al dilema está en tratar de obtener la mayor utilidad posible. Sin embargo, también, por otro lado, nos está diciendo Emmanuel Ezequiel que en medio de unos recursos escasos es necesario racionalizar los recursos y establecer prioridades. Pero aquí se nos viene nuevamente otra pregunta. ¿Quién es una prioridad? ¿Quién es una prioridad para la salud? Bueno, desde la ética del utilitarismo se establecen reglas para hacerlo. Un ejemplo de esto es el triaje de urgencia. En el triaje de urgencia no se establece no se atiende quién llega primero a una urgencia. Se atiende a quien llega más grave, a la persona que más necesita el cuidado. Establecida la regla así, pues nos deja bien claro que siempre va a existir alguien más importante, alguien que se debe dejar por fuera o que alguien es más útil y que definitivamente pues la regla establecida así, aunque moralmente es problemática, es también aceptable y da definitivamente un buen resultado, que es lo que realmente uno quiere obtener. También desde un enfoque bioético, también la bioética nos muestra muchos elementos para poder dar respuesta a estos interrogantes planteados anteriormente. Desde este enfoque de bioética y sobre todo desde el enfoque de bioética de los derechos humanos, ya lo decía el doctor Múnera, hay que enfocar nuestra atención siempre atendiendo a los derechos humanos. Entonces, desde este enfoque, cualquier decisión que se tome partirá del hecho de que la salud es un derecho fundamental y que la toma de decisiones en pandemia siempre va a girar en torno a las preferencias individuales de las personas, privilegiando pues, las elecciones propias
de las personas, privilegiando la autonomía de las personas sin olvidar que en tiempos de pandemia prevalece una acción común. Con este enfoque de bioética en los derechos humanos, entonces esto nos permite proteger la dignidad humana, actuar con igualdad, justicia, equidad, protegiendo siempre la vulnerabilidad humana y la integralidad, y sobre todo no discriminar y no estigmatizar. También nos permite ser solidarios, actuar con una responsabilidad social a través de una protección del medio ambiente y el aprovechamiento compartido de los beneficios. Definitivamente, pues ha habido también un consenso de que la toma de decisiones éticas para dar solución a todos los dilemas que nos plantea la pandemia, ha habido consenso, pues, de decir que las decisiones deben estar basadas en principios éticos generales, en el principio de justicia distributiva, desde el criterio de equidad e igualdad, y unos principios técnicos operativos que lo que pretenden es obtener el mayor beneficio de esos recursos limitados, actuando para el bien de las personas y reduciendo el número de muertes. Entonces, desde el principio de unos principios bioéticos generales, esto pues nos llevan a no hacer daño, actuar siempre con beneficencia, ser justos con las personas y la sociedad y responder a las preferencias individuales de las personas. Desde un principio de proporcionalidad terapéutica, este principio pues nos lleva a implementar medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción entre las medidas propuestas o medidas utilizadas y los resultados esperados. En esto, bajo este principio, pues es necesario confrontar terapias, costos, su posibilidad de implementación con los resultados esperados, siempre a la luz de unos buenos criterios de utilidad e inutilidad de la medida, pensando siempre en unos beneficios, pero sin dejar de lado que existen unos costos económicos, que hay unos criterios también que se deben tener físicos, psicológicos y económicos que hay que tener en cuenta. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido unas recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia, como son, por ejemplo, dar prioridad el tratar a quien se beneficia de ser tratado y garantizar o aliviar a quienes no podrán recibir tratamiento específico. Es decir, aquí nos deja claro que hay unas personas que van a recibir un tratamiento, pero que hay otras personas que no lo van a recibir, pero que esas personas no se van a descuidar, porque esas personas deberían entonces pasar a un cuidado paliativo. Los ingresos de UCI deben estar condicionados a la evolución clínica en las primeras 48 horas, es decir, que después de las primeras 48 horas hay que hacer una adecuación del manejo médico, y que definitivamente si el paciente no está respondiendo como debe ser, debe de haber la posibilidad de retirar los tratamientos y pues adecuar, y como les decía, si no existe más la posibilidad, pues retirar los tratamientos e iniciar los cuidados paliativos. Este condicionamiento a UCI y la posibilidad de un reordenamiento terapéutico siempre debe ser informado al paciente y a su familia desde el mismo momento que el paciente ingresa o empieza a ser tratado, porque siempre va a existir la posibilidad de que haya una eventual falla o una respuesta a ese tratamiento que se está implementando. Y también recomienda pues, que las instituciones establezcan los comités clínicos de priorización. Bajo el principio de justicia distributiva, con unos criterios de equidad, pues siempre la actuación va a estar orientada de acuerdo a la necesidad, es decir, darle a quien más necesite, pero este criterio también lleva enseguida a la desigualdad. Hay que darle también a quien menos tiene. Con este criterio, bajo un criterio de utilidad, lo que se pretende es maximizar la utilización de todos esos recursos que son escasos y que definitivamente tienen que ser utilizados con el mayor beneficio para el mayor número de personas. Y también bajo el criterio de imparcialidad, pues
lo que nos establece es que debemos de tomar unas decisiones bajo unos criterios objetivos, dejando de lado la toma de decisiones influenciadas por prejuicios o por cualquier inclinación, etcétera, y no tomando la decisión por un valor social, por el valor social que tenga la persona, sino por un criterio realmente objetivo, que las personas simplemente porque son de una edad avanzada, sí, ya voy a terminar, una edad avanzada, pues no es que no merezcan el tratamiento, sí merecen el tratamiento. Y pues también el gobierno ha hecho unas recomendaciones muy claras con respecto, basadas en el principio de justicia. También ha diseñado pues, que deben haber unos criterios técnicos científicos, como por ejemplo establecer un triaje, etcétera. Y definitivamente como la ética pues no es un cálculo matemático, también pues existen otras posibilidades de otras éticas a las cuales nosotros podemos recurrir. Por ejemplo, están las éticas de las virtudes. Sabemos que las virtudes pues, complementan la aplicación de los principios y de los valores. Entonces, los principios de no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía siempre deben de estar en combinación pues, con las virtudes. Tenemos que ser compasivos, tenemos que actuar con prudencia, con benevolencia, etcétera. También Carol Gilligan nos ofrece la posibilidad de una ética de cuidado y donde nos dice que definitivamente es una ética que está insertada en el yo, donde ya no solamente no estamos actuando bajo un deber, sino bajo una convicción propia de que es necesario tener una relación, un entendimiento con las otras personas y que cuando nosotros nos relacionamos, establecemos esas relaciones de cercanía, eso nos permite pues, ser compasivos y actuar con cuidado. Que todas las decisiones que se tomen en épocas de pandemia tienen que ser contextuales. Todos estamos viviendo pandemia, todos estamos en épocas de pandemia, pero todos tenemos necesidades individuales, todos necesitamos, cada decisión que se tome tiene que ser bajo esa visión contextual de la situación. Y que siempre pues, nos invita también a adoptar la posición, a tener en cuenta el punto de vista del otro, porque definitivamente pues esto es global y esto de las decisiones que tomemos nos vamos a beneficiar todos. Y la ética pues, de la responsabilidad también nos invita a que no solamente actuemos de esa manera individual, de esa manera egoísta, por naturaleza, como somos todos los humanos, sino que definitivamente esa responsabilidad individual y social tiene que ser indisoluble con la responsabilidad que tenemos con los demás, y que la ética hoy tiene que estar más contextualizada con un mundo global, con las necesidades de todas las personas humanas, y que definitivamente pues esta es una ética interesante porque nos dice que el temor a las desgracias nos invita a actuar con responsabilidad. Ya como conclusión, pues cualquier decisión que se tome en época de pandemia tiene que estar centrado en los deberes con el paciente, pero también enfocado en lo público. Evitar el criterio de valor social al tomar una decisión, y que definitivamente la edad no debe ser un criterio para asignación de unos recursos, sino que la edad debe estar combinada con otros criterios, como por ejemplo criterios de comorbilidades, el criterio de supervivencia, etcétera. Y que esta experiencia que nos ha ofrecido la pandemia debería llevarnos a una reflexión y a una transformación personal y social, pensando siempre que toda transformación inicia desde lo personal y no desde fuera. Entonces, con la transformación personal nosotros podemos transformar también al mundo. Muchísimas gracias.